Radio Intereconomía, Educación para el siglo XXI. Un programa presentado por Mamen del Ojo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tiempo que en Radio Intereconomía dedicamos a la educación. Educación para el siglo XXI. Hoy tenemos preparado un programa especial y es que el pasado jueves se celebraba la tercera edición de las jornadas CASBI de orientación universitaria aquí en el Salón de Actos de Eurocolegio CASBI, desde donde habitualmente realizamos este programa en la mañana de los sábados. Un salón de actos en el que 22 centros universitarios, tanto públicos como privados, estuvieron presentando su oferta educativa a los estudiantes de bachillerato de este colegio. Hablaremos con estudiantes, orientadores y representantes de universidades hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Intereconomía. Por cierto, les recuerdo que el próximo sábado 7 de febrero, jornada de puertas abiertas aquí en Eurocolegio CASBI en Villaviciosa de Odón, a las 11:30 de la mañana. ¿Quieren acercarse pero no saben qué hacer con sus hijos? Pues no se preocupen, porque en el mismo colegio habrá actividades pensadas especialmente para ellos, para que sus pequeños estén entretenidos pues con hinchables, pintacaras, juegos y los papás puedan disfrutar de las instalaciones de Eurocolegio CASBI sin preocuparse de nada más que del futuro de sus hijos. Eurocolegio CASBI, Educación para el siglo XXI. Con Mamen del Ojo. Los jóvenes de último curso de bachillerato se van a enfrentar en poco tiempo a una de las decisiones más trascendentes que van a tener que tomar en su vida: decidir qué quieren estudiar y dónde estudiarlo. Puede resultar una tarea para muchos estresantes. Vamos a charlar los próximos minutos con algunos de estos estudiantes que se encuentran precisamente en este momento vital. Ellos son Maya Novak, buenos días Maya. Buenos días. Álvaro Fernández, buenos días Álvaro. Buenos días. Y Carlos Nieto, buenos días Carlos. Buenos días. Además también se encuentra sentada con nosotros en esta mesa María Querencia, ella es ex alumna de Eurocolegio CASBI, en estos momentos es estudiante de Arquitectura de Interiores en la Universidad Politécnica de Madrid y además se encuentra aquí en estas jornadas pues asesorando, digamos, a los alumnos de segundo de bachillerato que están aquí en esta tesitura. Buenos días, María, a ti también. Buenos días. Decía yo, un proceso estresante. A lo mejor he dicho mucho, he exagerado. ¿Os pone nerviosos, os genera una cierta tensión tener que tomar esta decisión en estos momentos o ya es un proceso que tenéis asumido de años atrás, Carlos? No, yo creo que genera tensión, además para la gente que no sabe muy bien lo que quiere hacer y pregunta en todas las universidades cosas distintas para opinar y sopesar lo que es mejor para uno mismo, teniendo en cuenta también pues la situación donde está la universidad y las facilidades que tiene. Maya, ¿tú lo tienes ya claro o estás ahí con dudas todavía? No, yo he tenido muchas dudas, pero ya lo tengo claro. Es decir, tú el estrés lo has dejado ya de lado, sí, ¿no? Estás sí. aquí ya mirando, relajada. Sí. Álvaro. Yo la verdad es que no lo tengo claro, No. Nada claro, entonces pues nada, mirar un poquito cada universidad, ¿sabes? Sabiendo si estamos por ciencias o letras, mirar las cosas que podemos estudiar. Vamos ahora a ver qué es lo que queréis estudiar. ¿Tú cómo recuerdas este proceso, María? Yo, en mi caso, es verdad que lo tenía bastante claro desde el primer momento, pero no, al ser una carrera tan específica, pues me costó un poco encontrar el sitio adecuado en cuanto a facilidades de transporte, de cercanía, y que es verdad que mi carrera es una mezcla entre la arquitectura y el diseño, y me costó mucho llegar a un sitio donde realmente me diesen lo que yo quería y al final, pues nada, Bueno, con pero paciencia. lo has encontrado. Claro. Sí, lo he encontrado y muy contenta. Vamos con vuestro futuro. ¿Por dónde queréis ir? Tú decías, Maya, lo tienes claro. A mí me gustaría hacer psicología militar y para lo que antes pretendo estudiar psicología y criminología y luego hacer las oposiciones.
¿Y eso lo tienes así de claro desde cuándo o lo has decidido hace 2 meses? No, ya llevo 2 años así decidiéndolo. O sea, podemos entender que esto es vocacional en Sí. ti. No es una decisión, digamos, racional. Has dicho, no, esto tiene muchas salidas. ¿Tiene salidas este tipo de estudios? Yo creo que sí, como psicología militar igual me encierro un poco más de lo que es pues eso, el ejército, pero como psicología y criminología, pues desde en un colegio hasta una clínica o en cualquier sitio. yo Has creo mirado, que- es decir, te has Sí. informado por las salidas profesionales que pueda tener tu carrera en el futuro. Sí. Álvaro, ¿tú dudas? ¿Dudas entre qué? ¿O dudas en general? No tengo dudas en general, tienes que tenerlo claro, es a lo que te vas a dedicar toda la vida y mirar las alternativas y sobre todo las salidas, saber qué opciones tienes en el futuro. Es decir, en tu caso pesan más las salidas que... Claro, es lo que te vas a dedicar toda la vida trabajando. Estudiar son 4 años, pero yo creo que si vas a un trabajo tienes que ir con entusiasmo y ganas y tienes que tenerlo claro. Estás barajando posibilidades, no de centros, sino de estudios. Claro, de estudio, no de centros. ¿Pero nos las vas a desvelar? Es que no lo sé. Estoy no aquí te veo, mirando no a ver te- si... Vamos a ver si cuando terminen las jornadas lo tienes más Sí. claro y nos lo comentas. Carlos, ¿tú qué? Cuéntame. ¿A dónde vas a dirigir tu vida estudiantil cuando termines aquí tus...? Pues a algo que me guste, que todavía está- no he eso está encontrado. muy bien. Todavía no he encontrado. Álvaro, Carlos, que veo que lo tenéis muy Sí, claro. algo decisivo para lo que es el colegio, sí. Pues algo que me guste, eso está claro. Y también pues algo que tampoco esté muy lejos, Ujú. que tenga cercanía y posibilidades económicas también. Claro, es muy importante que esté cerca porque luego realmente día a día te cuesta mucho ir a la universidad, transporte, y es verdad que nosotros vivimos en un sitio un poco alejado de las universidades, pero luego es un factor a tener en cuenta. Es importante el tiempo que además que dediques o que tengas que dedicar al desplazamiento. ¿Sois de letras o de ciencias? Yo O- de letras. Yo soy de ciencias. Ciencias, y los dos estáis igual. Sí. Bueno, pues, Sí. ¿qué pensáis de estas jornadas que organiza vuestro colegio trayéndoos aquí directamente las universidades? Esto os facilitará un poco, ¿no? Os quitará esta situación de duda que tenéis, os estará ayudando. Sí. ¿Y el porque- resto de vuestros compañeros cómo lo ve? Porque veo aquí un ambientazo. Pues yo creo que la mitad está como yo y la otra mitad tiene las cosas menos claras, pero bien, todo bien. hablabas, María, tú de la importancia, bueno, pues de, por ejemplo, la ubicación de la universidad. Tú, Maya, tú has estudiado o has hecho el bachillerato internacional aquí en Eurocolegio Casby. ¿Tú tienes pensado salir fuera a estudiar esa Sí. psicología militar? Sí. Bueno, lo que es la carrera de criminología y psicología, sí. Me está mirando en Reino Unido y de momento me han aceptado en 2 universidades. Así que de momento sí, estoy encaminada. ¿Qué factores, al margen de, esta pregunta va para ti, María, al margen de la cercanía y que, bueno, en tu caso, una carrera tan específica Claro. que solo se puede estudiar en una universidad, bueno, pues pocas opciones tampoco tenías para elegir, Claro. pero ¿qué otros factores son importantes o tienen que tener en cuenta los estudiantes para decantarse por una o por otra? Por ejemplo, la bolsa de trabajo, la posibilidad de realizar prácticas, eso es importante. Claro, es importante porque siendo realistas, ahora está muy difícil todo y es verdad que cualquier carrera no va a salir al mercado laboral tan fácilmente. Entonces, pues sí, es verdad que siempre todo el mundo te anima a hacer lo que realmente te gusta, pero tienes que mirar un futuro y que sea pues alcanzable, por así decirlo. Yo os animo que de verdad hagáis algo que os gusta porque os va a motivar y vais a ir a la universidad y no vais a faltar y todo eso, pero tener en cuenta la salida laboral porque hoy en día... ¿Os puedo hacer una pregunta a ti también te voy a incluir, aunque tú lo tienes muy claro? Es que quiero que salgáis de esta entrevista diciendo que vais a estudiar. No, vosotros de pequeños, cuando erais pequeños y no estabais en esta situación, ¿qué queríais ser? Futbolista. Pues pero vi que el deporte no era lo mío.
Bueno, yo como todos los niños igual futbolista, lo que pasa es que se me daba mejor caer, pero no veo manera tampoco. Vaya, yo quería, voy a hacer aquí una pequeña terapia a ver si puedo lanzaros, pero no, futbolistas creo que ya no llegáis, ¿eh? No, por lo menos. No, se ve que no. Ojalá, pero el sueño. Pues muchísimas gracias a los 4 por haber estado este ratito aquí con nosotros en este programa. Maya Novak, Álvaro Fernández, Carlos Nieto y María Querencia. Ha sido un placer charlar con vosotros. Álvaro, Carlos, a ver si me voy de aquí y puedo saber un poquito por dónde vais a ir. Muchísima suerte, Maya, y felicidades por tener las cosas tan claras. Nosotros seguimos aquí en estas jornadas de orientación universitaria en Eurocolegio Casby en Villaviciosa de Odón. En Radio Intereconomía, Eurocolegio Casby Educación para el siglo XXI. Un programa presentado por Mamen del Ojo. Les recuerdo que el próximo sábado 7 de febrero, jornada de puertas abiertas aquí en Eurocolegio Casby en Villaviciosa de Odón a las 11:30 de la mañana. ¿Quieren acercarse pero no saben qué hacer con sus hijos? Bien, pues no se preocupen porque en el mismo colegio habrá actividades pensadas especialmente para ellos, para que sus pequeños estén entretenidos pues con hinchables, pintacaras, juegos y los papás, ustedes puedan disfrutar de las instalaciones de Eurocolegio Casby sin preocuparse de nada más que del futuro de sus hijos. Nosotros seguimos aquí en esta tercera edición de las jornadas Casby de orientación universitaria y lo cierto es que ante la gran oferta educativa universitaria existente en estos momentos, ser titulado por una u otra universidad puede ser un elemento diferencial en un proceso de selección laboral. Y muchas veces los jóvenes, lo hemos visto, no tienen claro qué es lo que quieren o para qué están realmente preparados. Recibir orientación y consejo resulta en estos momentos tremendamente útil para ellos. Vamos a hablar los próximos minutos con José Vicente Belizón, coordinador de Bachillerato Internacional, y con Teresa Cubero, orientadora, ambos de el Eurocolegio Casby. Buenos días a los dos. José Vicente, buenos días. Buenos días. Teresa, buenos días. Buenos días. Decía yo que esta orientación los chicos lo agradecen, pero hay que esperar a estar en segundo de bachillerato para empezar a decirles podéis ir por aquí y por allá o es recomendable empezar unos años antes. A ver, nosotros en el colegio empezamos desde tercero de la ESO. ¿Con cuántos años? Tercero de la ESO son unos... 14, 15. 14, 15. Lo hemos llamado Plan de Futuro, que es un periodo que hemos abierto, que es un periodo de reflexión para que analice las ventajas e inconvenientes de las futuras tomas de decisiones. Con los de tercero de la ESO se les da como una charla grupal, se le pasa una prueba de intereses profesionales y bueno, luego atendemos a los casos individuales. Para esta charla empiezan ese periodo de reflexión que hacen todos los alumnos de tercero, cuarto, primero y segundo de bachillerato, donde van analizando qué toma de decisiones tienen que hacer, pues analizando eso, haciendo un periodo de reflexión donde analizan las ventajas y los inconvenientes de cada una de las decisiones que pueden tomar para que cojan la que más ventajosa les parezca. Varía mucho desde que se empieza, desde que empezáis a trabajar con ellos con 14 años hasta este momento que estamos viviendo ahora y se enfrentan a la decisión de a qué universidad voy y qué voy a estudiar en esa universidad. Claro, es que por ejemplo de tercero a cuarto eligen solamente itinerarios, unas asignaturas, de cuarto a primero de bachillerato. Itinerarios son asignaturas, explícame bien en qué consiste Ciencias el letras, proceso. de toda la vida. Vale. Coloquialmente hablando, ciencias letras. Ahí te entiendo mejor. Cuarto de la ESO ya es una decisión mucho más importante porque van a elegir un bachillerato de ciencias letras o el de artes. Tienen que tomar una decisión bastante más importante que es el que les va a abrir o cerrar puertas de cara a su futuro profesional y evidentemente donde ya tienen que ir cerrando un poquito hacia dónde quieren ir es ahora en ese momento en segundo de bachillerato donde ya tienen que enfrentarse a esa decisión que les va a abrir las puertas para el mundo laboral. José Vicente, tenemos una generación de chicos con las ideas claras o notáis que, como hemos visto en el caso de Álvaro y Carlos hace unos minutos, no tienen nada claro ni por dónde pueden empezar a buscar? ¿Es una cosa generalizable o son casos puntuales?
Siempre son casos puntuales. Tenemos un gran número de alumnos que tienen muy claro lo que quieren hacer, incluso dónde. Tenemos gente con aspiraciones para ir a universidades como Oxford o Cambridge. Otra cosa es que lo puedan conseguir, es muy complicado. Hacer carreras muy concretas. Otros que quieren quedarse en España, evidentemente, pero aun teniéndolo muy claro, depende de sus calificaciones. Y hay un grupo, no sé si, depende de cada año, más o menos numeroso, que a estas alturas, a 4 meses de la selectividad, no saben lo que quieren hacer, pero muchas veces su decisión final está condicionada también por sus calificaciones, claro, por su nota. Nosotros ahora empezamos a partir de febrero una campaña de entrevistas personales con los chicos y ahí pues vamos viendo sus características y sin recomendarles nada en concreto porque sus decisiones son suyas. Eso es importante. Claro, nosotros no decimos tú vales para esto, tú vales para esto otro. No, nosotros lo que hacemos es abrirles el abanico, si es que no lo han abierto ellos, para que tengan toda la información y puedan tomar su decisión con toda la información. Ante un alumno que tiene las ideas claras, pero digamos que tiene muchas ilusiones, pero uno está viendo pues que no, que eso no es lo más recomendable. ¿Qué hacéis? Generalmente no suele haber mucho problema a la hora de tener que explicarlo. Los propios chicos ya tienen cierta madurez, cierta experiencia y van sabiendo no solamente lo que me gusta, sino de qué soy capaz. ¿Qué carreras o qué estudios, digamos, mejor que carreras, qué estudios son los que más interesan o más interés despiertan, estáis notando en los chicos? ¿Van hacia económicas empresariales, como ocurría hace años, medicina? ¿Por dónde van los tiros ahora? Es que hay mucha diversidad, tampoco podríamos generalizar, es decir, la tendencia es, a lo mejor a carreras tradicionales, va mucho a lo mejor por moda, a lo mejor criminología es una carrera que a lo mejor se plantea algún chico. Maya pero nos ha contado hace unos minutos que precisamente iba a estudiar esto, ya un poco más específico además, pero sí, realmente me voy a trasladar a mi época, criminología existía, pero bueno, era una cosa así como bastante relegada, digamos, para unos pocos. No hay una orientación clara, es decir, todos los niños les interesa o se van a decantar por derecho, siguen siendo esas carreras las clásicas, derecho, medicina, económicas, o nos hemos ido directamente a otras novedosas como criminología. No, yo creo que seguimos con las tradicionales, las nuevas, pero es que hay muchísima diversidad, es que nuestros alumnos tienen un abanico muy amplio, yo no podría generalizar, no sé si José Vicente... Generalizar no se puede, pero pues bueno, sigue habiendo bastante interés por las ingenierías y luego también... hay ciertos alumnos que en principio optan por una educación científica o tecnológica, se dan cuenta de que no es lo suyo y entonces ahí sí hay veces que ellos mismos se decantan luego hacia carreras de empresa generalmente, más que de derecho. ¿Se nota diferencia entre los alumnos de este colegio que han estudiado el bachillerato internacional y los que han estudiado pues el bachillerato normal a la hora de decidirse o tener las cosas más claras o tener más abiertas las miras a la hora de salir fuera? ¿Hay una diferencia entre estos estudiantes? Tampoco podemos generalizar, sí, pero con los chicos hay que generalizar es muy complicado, es porque mirando aquí la variedad que tengo delante de mí, pues es complicado generalizar, pero una visión un poco... Aquellos alumnos que se plantean, se informan e incluso deciden ir a estudiar al extranjero, pues todos los casos que tenemos son alumnos de bachillerato internacional. Sí, vale como resumen. Será justo creo que la respuesta que me esperaba. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado estos minutos con nosotros y muchísimas gracias por la labor que realizáis de orientar a los chicos, que a mí me parece una labor importante y complicada. Gracias Teresa, gracias José Vicente. Nosotros seguimos aquí, que todavía no han terminado estas jornadas. Eurocolegio Casby Educación para el siglo XXI, con Mamen del Ojo.
Les recuerdo que seguimos retransmitiendo desde el Salón de Actos del Eurocolegio Casby, donde este jueves se celebraban la tercera edición de las Jornadas Casby de Orientación Universitaria. Hemos hablado con los chicos, con los que tienen que tomar la decisión. Hemos hablado con los orientadores, aquellos que les ayudan a decidir qué camino tomar. Bien, pues ahora es el turno de hablar con las universidades, con los centros a los que, bueno, estos chicos que están aquí, bueno, charlando y haciendo cola en algunas, en otras menos gente, bueno, pues a estos centros donde los chicos pues, van a decidir echar un día una instancia y estudiar ahí 5, 7 o 10 años, demasiados me dicen. Nos acompaña en esta mesa de la Universidad Autónoma Óscar Sanz. Buenos días, Óscar. Buenos días. Pablo Bustos, de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. De la Universidad Europea está con nosotros Francisco Domouso. Buenos días, Francisco. Buenos días. Y de la Universidad de Alcalá, Carolina Delgado. Buenos días, Carolina. Hola, encantada. Carolina era la que ponía cara diciendo 10 años. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que decide aprender las cosas muy concienzudamente. No quiero perder el tiempo, voy directamente a la pregunta. ¿Cómo estáis notando a los chicos? ¿Lo tienen claro cuando se acercan a vuestras mesas a informarse? Hay dos tipos. Yo creo que hay dos tipos. Uno, los que sí, otros los que no. Esto es muy evidente, ¿no? Los que sí, todos coinciden casi en lo mismo, que es la medicina y es carreras que quizás están un poco más de moda. Criminología, carreras que... Bueno, sí, criminología, yo estoy... Bueno, es un disparate aquello, sí, pero sí. Yo me tiendo que a quizás pensar... las series de televisión están teniendo... Es posible, pero... Mucho CSI. Elegir en función de una serie me parece un poco arriesgado. Pero, y luego, pues los que... Bueno, ¿cuántos vieron Lugran y se hicieron periodistas? También, alguno hay por ahí, ¿eh? Alguno hay. También es verdad. Así que, bueno, sí y no, pero generalmente los que sí, pues tienen una vocación profunda por aquello y saben mucho, con lo cual es muy fácil hablar con ellos porque están ya muy metidos en lo suyo. Y los que no, pues bueno, intentan preguntar por el acceso, las pruebas de admisión, las becas, el plan de estudios, las prácticas. ¿Las becas están pesando? ¿Notáis que los tiempos que corren hoy en día se informan? Es decir, ¿hay posibilidad de beca o Sí, no? ¿O eso los chicos no lo tienen? No, es importante y preguntan mucho por ello. Es verdad que el tema de becas, los recortes todos los conocemos, hay alumnos con muchísima dificultad, pero bueno, también está en las manos de nuestras manos, en las manos de las universidades, el ofrecerles a ellos posibilidades de hacerlo. ¿Cuál es la pregunta más habitual que notáis que os están haciendo? Es que depende mucho también del perfil de los estudiantes y del curso en el que estén. Si estamos hablando de chicos que están en la ESO todavía, son preguntas muy generales de saber, bueno, qué estudios son estos, qué se estudia aquí, qué significa psicología, por ejemplo, me lo acaban de preguntar. Si vamos ascendiendo en los cursos, pues las preguntas son más concretas. Ellos ya van sabiendo qué quieren estudiar, se van definiendo un poquito más. Incluso ya plantean preguntas muy prácticas, lo que estábamos comentando antes. Pues ¿dónde está este campus? ¿Cuál es el precio concreto de esta ¿Salidas profesionales? A mí me preguntan mucho por el tema de la empleabilidad. Parece que es una cosa que les preocupa mucho, pero que también les digo que considero un error elegir en función de la empleabilidad. Creo que es un riesgo que no tienen por qué asumir, porque veremos a ver dónde está España dentro de 5 años que les falta a ellos para incorporarse al mercado laboral. Aunque es verdad que, siendo sinceros, pues evidentemente hay carreras que quizás abran más puertas que otras. Aunque uno, si es bueno en lo que es, creo que por lo general pues tiene puertas abiertas. Sí. ¿no? Pues yo he visto, a mí hay una pregunta que me gusta mucho, que es ¿cómo enseñas? Y eso porque, claro, la verdad es que la madurez de los estudiantes es grande ya, son estudiantes. Digo madurez en el sentido de que saben que hay una oferta de universidades públicas privadas muy amplia, saben que la misma titulación oficial te las encuentras en muchos ámbitos y me gusta mucho cuando preguntan cómo enseñas. ¿Cuál es el patrón de enseñar una titulación técnica, una titulación de comunicación o una ingeniería? Dice, les gusta mucho eso de aprender basado en proyectos, les encanta. Las carreras, bueno, que son técnicas, digamos, les preocupa la posibilidad, porque eso es un tema, bueno, que siempre los chicos lo ven como muy importante, el tema de hacer prácticas, sobre todo antes de terminar la carrera. ¿Eso les inquieta? Eso es fundamental, es una de las preguntas que tienen siempre dentro de las 6-7 preguntas que tienen apuntadas. Dice, ¿cuándo hago prácticas?
y las prácticas de empresa les parecen necesarias, y no es que les parezcan necesarias, es que son necesarias y las tienen que hacer. Es algo que le va a generar una empleabilidad muy, muy importante. De hecho, ahora con el Plan Bolonia, la mayoría de las titulaciones, las prácticas en empresas son asignaturas. O sea, son prácticas regladas, es obligatorio, y el alumno tiene un primer contacto con el mundo laboral que efectivamente forma parte de la enseñanza, ¿no? Y la metodología. O sea que... ¿Os puedo pedir una recomendación rápida que le digáis, bueno, pues para no solamente los chicos que tienen la suerte de estar aquí hoy, pero para los que estén escuchando y estén en la misma situación en su casa, una recomendación básica a la hora de tomar esta decisión? Yo les diría que eligieran ellos mismos, que sean dueños de sus propias decisiones, que muchas veces no lo son, pues se dejan guiar por otros criterios que pues una vez es un padre que te dice pues que a lo mejor el periodismo está obsoleto y no tienes que hacer eso, o a otras veces es una serie que hemos hablado, o otras veces pues es cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que son mayores y que tienen que afrontar esta situación con responsabilidad y con criterio. Y yo eso es lo que le diría. Elige tú lo que tú quieres hacer. Aquí y seguro que tendrás éxito. Aquí tienes la oferta y es tu decisión. Sí, sí, ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, totalmente. Tienen que elegir lo que ellos les gustaría realmente estudiar y en lo que van a ejercer su vida laboral y profesional, que va a ser larguita. Yo ya les digo 40 años, chicos, iros preparando. Y tienen que decidir, pero para eso es muy importante, hay que animarles a que se informen porque son unos baguetes a la hora de la información. Esto es bueno, esto que está organizado el Eurocolegio Casby es muy bueno porque no tienen que desplazarse. Las universidades habéis venido directamente al colegio, más cómodo no puede ser. Y es una actividad que yo creo que está al alza, ¿eh? Yo creo que aplaudo esta iniciativa de los colegios porque cada vez son más los que se animan y yo creo que en una sola sesión pues... Oye, traen a 40, 50 y para los chicos qué suerte, porque yo no tuve esto. Yo tampoco, ¿eh? Tienes que ir ahí informándote por más o menos por donde buenamente podías. Muchísimas gracias a los cuatro. Óscar Sanz, de la Universidad Autónoma, gracias Pablo Bustos, Francisco de Vitoria, Francisco Domouso, Universidad Europea, y de la Universidad Alcalá, Carolina Delgado. Muchísimas gracias por haber estado estos minutitos con nosotros. Tenemos que ir poniendo el punto final a este programa. Por cierto, antes de decirles adiós, les recuerdo que el próximo sábado 7 de febrero, jornada de puertas abiertas aquí en Eurocolegio Casby, en Villaviciosa de Odón, a las 11:30 de la mañana. ¿Que quieren acercarse pero no saben qué hacer con sus hijos? Pues no se preocupen, porque en el mismo colegio habrá actividades pensadas especialmente para ellos, para que sus pequeños estén entretenidos, pues con hinchables, pintacaras, juegos, y los papás, ustedes, puedan disfrutar de las instalaciones de Eurocolegio Casby sin preocuparse de nada más que del futuro de sus hijos. Ahora sí, les dejo. Disfruten de lo que queda de fin de semana. Volvemos la semana que viene. Adiós. Eurocolegio Casby, educación para el siglo XXI. Todos los sábados de 11:30 a 12 de la mañana.